Un saludo cordial a mi docente y compañeros. Hoy quiero hablarles sobre una obra que cambió la historia de la economía, de la política y hasta de la forma en la que conocemos la sociedad. La riqueza de las naciones, escrita por Adam Smith en el año 1776, fue un antes y un después en la sociedad. Pero antes de hablar de dinero, mercado, comercio, sociedad, quiero empezar con una pregunta. ¿Qué hace realmente rica a una sociedad? ¿Será el oro? ¿Será el poder? ¿Serán las grandes empresas o el trabajo de las personas? Adam Smith vivió en una época donde muchos creían que la riqueza dependía de acumular metales preciosos y controlar el comercio. Sin embargo, él rompe con esa idea y plantea algo revolucionario. La verdadera riqueza de una nación está en la capacidad de producir y trabajar. Y aunque hoy esto puede parecer muy normal, en su época fue una idea totalmente innovadora. Hoy en día lo podemos ver como algo sumamente común, ¿cierto? Smith entendió algo profundamente humano, que detrás de toda economía existen personas que trabajan, producen, comercian, consumen y hacen mejorar sus condiciones de vida. Por eso, una de las ideas más importantes de su obra es la división del trabajo. Él explica que cuando cada persona se especializa en una actividad específica, la producción aumenta y el trabajo se vuelve mucho más eficiente. Por ejemplo, en lugar de que una sola persona fabrique o produzca completamente su fin, varias personas realizan tareas distintas y especializadas. Eso permite producir más en menos tiempo. Y aquí aparece una idea famosa, la mano invisible que nos planteaba Adam Smith. Adam Smith decía que cuando las personas hacen su propio beneficio económico, indirectamente también generan beneficios para la sociedad. Es decir, alguien abre un negocio buscando ganar dinero, pero al mismo tiempo genera empleo, movimiento económico, estabilidad para el país. Sin embargo, creo que la idea más interesante de Adam Smith no solo es la economía o el sistema tributario, sino que también lo más importante es la reflexión sobre la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Adam Smith planteaba que una sociedad progresa cuando las personas pueden trabajar, producir y desarrollarse libremente, sin excesivos control del Estado, ¿sí? Y aunque muchos lo consideran el padre del liberalismo económico, también debemos entender que son ideas que generan debate, incluso hoy en día, ¿cierto? Porque cuando hablamos de economía, muchas veces pensamos solamente en números, en empresas, en dinero, en crecimiento, pero olvidamos algo esencial, que es en detrás de cada cifra existe una persona que trabaja día y noche para fluir esa economía. Existe alguien trabajando más de 8 horas al día. Existe una madre intentando alimentar a su familia. Existe un joven estudiando y trabajando al mismo tiempo para lograr salir adelante. Existe alguien que se esfuerza todos los días y aún así siente que nunca es suficiente. Y creo que ahí nace la verdadera discusión, porque Adam Smith hablaba de libertad económica, pero hoy debemos preguntarnos, ¿todos tienen realmente las mismas oportunidades para competir? Porque no es lo mismo emprender teniendo recursos que hacerlo desde la sociedad. No es lo mismo hablar de libertad económica cuando muchas personas apenas viven el día a día o sobreviven. Y cuando entendemos que la riqueza de una nación no debería medirse únicamente cuando una persona es rica o pobre, o produce o no produce, sino que también por cuánta dignidad tiene su gente, cuánta igualdad existe y cuánto bienestar alcanza la sociedad. Porque una economía puede crecer mientras las personas siguen sufriendo.
viviendo. Y es ahí donde la filosofía, el derecho y la economía se encuentran. Se encuentran porque no basta con que algo funcione económicamente, también debe ser humano las condiciones en las que nosotros podemos someternos a ese sistema. Entonces surge una pregunta muy importante. ¿El crecimiento económico realmente beneficia a todos? Y creo que allí está la verdadera profundidad de este tema, ¿verdad? La riqueza de las naciones no solo habla de la economía, habla de poder, de libertad, de trabajo y sociedad. Incluso actualmente seguimos viviendo muchas de las ideas que Adam Smith planteó hace más de 2 siglos. Imagínense, el comercio, las empresas, la competencia, el mercado, el consumo, todo eso sigue presente en nuestra vida diaria. Y como estudiante puedo decir y afirmar que sí. Por tanto, también seguimos enfrentando los mismos problemas. Esto es un círculo vicioso. Seguimos enfrentando la pobreza, la desigualdad, la explotación laboral y concentramos todas nuestras energías en producir, pero hay muchas veces en que estos factores que debilitan la sociedad siguen presentes. Entonces, por eso, leer a Adam Smith hoy no significa simplemente aprender economía. Significa cuestionarnos cómo queremos organizarnos en esta sociedad y personalmente creo que es el verdadero valor de esta obra. Hacer que pensemos no solo en cómo generar riqueza o producir, sino que también en cómo distribuirla hacia los demás de manera justa. Porque al final una nación no debería medirse únicamente por cuánto produce, estamos de acuerdo, sino también por cómo vivimos, por cómo viven sus ciudadanos. Muchas gracias.